Bueno, seguimos con nuestro 3 en uno y este es el tercer capítulo de Si lo crees, lo creas. Pues bueno, quería dejar por acá que lo que estábamos hablando en el otro capítulo 2 de La ley del vacío. En este libro, todo lo que estoy hablando acá, chicos, es de información de este libro, ¿no? Porque acá habla no solamente de salir de tu zona de confort. Cuando hablamos de la ley del vacío, eh, hablamos, por ejemplo, de que llaves nuevas no pueden, perdón, llaves viejas no pueden abrir puertas nuevas. Esto quiere decir que obviamente si tú estás tratando de abrir una puerta con una llave vieja, es imposible que pase. Yo les voy a contar una anécdota que tuve cuando llegué aquí en Chile. Yo llegué en el 2019 a Chile y fue muy duro ser extranjera en un país diferente, con dos niños a mi cargo. El papá de mis hijos estaba un poco complicado en ese momento también. Él me pudo ayudar incluso con algunas cosas, pero realmente, ¿a qué voy con este mensaje? Yo me atreví a soltar realmente mi país para poder crecer con mis hijos, porque yo decía, mi madre me dijo en algunas ocasiones, oye, no te vayas con los niños, déjalos acá en Venezuela, nosotros nos quedamos. Mis padres de verdad en ese sentido me apoyaron muchísimo. Mi papá y mi mamá me decían, oye, vete tú sola, como que anda a experimentar tú sola a otro país, porque les parecía una locura, les parecía una total locura que yo sola me fuera, aparte estaba sin dinero, y me decían, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo vas a conseguir? Yo no sé, no sé, pero se va a dar como sea. Pero yo estaba tan desesperada con lo que estaba pasando en mi país que realmente lo único que yo pensaba era sacar pasaporte, sacar pasaporte, sacar pasaporte, viajar, eh, pedir la visa para Chile, porque realmente, bueno, aparte de eso, yo quería llegar ya legal a un país. Y en ese momento, llegar a cualquier país era hacer un procedimiento de visas y todo eso, y era como para mí complicado. Y en ese momento estaba como que estaba una visa para acá, para Chile, y yo la solicité desde Venezuela, sacamos los pasaportes, pudimos hacer todo el proceso. Y recuerdo que, bueno, me llegó un trabajo en México, me fui a México y cuando estaba desde México, en ese momento estaba llegando recién a México y me llegó un correo que decía, tus visas ya están listas para, como que para recoger. Literal, me llegó las dos visas de mis hijos y la mía y yo quedé como que, wow. A qué les hablo todo esto? Que ya yo tenía una creencia, ya yo tenía una visualización, incluso yo me puse hasta a investigar por YouTube cómo era el país, cuál era su cultura, cómo hablaban los chilenos, qué había en Santiago, todo, todo. Yo me puse a investigar todo. O sea, ya yo tenía una planificación en mi mente de que yo iba a vivir aquí. Por ende lo manifesté. Por ende manifesté llegar incluso legal a este país. Al mes me dieron mi RUT, enseguida le dieron el RUT a mis hijos, súper bien. A qué voy con todo esto? Que si tú no te permites creer que puedes lograr algo, y si te dejas llevar por personas externas, y no digo esto con cuestión de, por lo menos decir, no, mi mamá estaba muy negativa, mi papá, todo eso, sino que ellos querían realmente proteger a los niños de cualquier evento, como todos abuelitos. O sea, mi mamá, mi papá han sido, me consintieron muchísimo a mí y también lo hacían con mis hijos, que de verdad se los agradezco muchísimo porque me ayudaron bastante con mis dos hijos. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que si yo hubiera escuchado, por ejemplo, a mi mamá que me decía, no, deja a los niños, nunca hubiese podido lograr salir de mi país, ni experimentar todo el proceso que he experimentado en este país. Entonces, si tú no puedes creer en ti, en lo que puedes lograr, en lo que puedes hacer con tu vida, las cosas se fueron dando. Cuando tú das el primer paso, de hecho lo vimos ahora en nuestro seminario Fénix, cuando tú das el primer paso, tu mente superconsciente da el segundo, el tercero, el cuarto, porque la mente tiene un registro de cómo solucionar tus problemas, pero la gente no está preparada para esa información. Cuando tú das el primer paso de fe, se abre el mar. Dios te abre un mar completo. Pero las personas no dan ese paso porque no quieren experimentar. Siempre buscan como por eso el miedo al invertir en proyectos, el miedo a los llamados, por ejemplo. ¿Quiénes ustedes creen que el que inventó, por ejemplo, los vendehumos? Esa palabra de vendehumo lo inventó una persona con mucha escasez mental, porque no entiende que el dinero es un intercambio de energía.
Para que una persona te esté dando un conocimiento el día de hoy, invirtió muchísimos años en leer libros, invirtió muchísimos años en eventos de desarrollo personal, por ejemplo, como yo he invertido. Estas personas que son coach, que están hablando de manifestación, ¿tú crees que estas personas realmente saben toda esa información de gratis? Invirtieron muchísimos años, tiempo, para experimentar todo el conocimiento que tienen hoy en día. Entonces, por ejemplo, esta palabra vende humo, esto lo inventó una persona con escasez. El es caro o es barato, eso también lo creó una persona con escasez mental. Porque realmente lo caro y lo barato no existe, es depende de tu bolsillo y de tu creencia. Es tu estatus financiero lo que hace ver a las cosas caras. Entonces, por ejemplo, la zona de confort sí está súper bien. Yo pude haber decidido haberme quedado en Venezuela y no haber experimentado lo que es llegar a un país que donde no tienes familia, donde no tienes conocidos, donde realmente fue muy difícil los primeros días, los primeros meses, mejor dicho, el primer año. Incluso después me vino la pandemia acá en Chile y pensé en devolverme porque fue un impacto emocional muy fuerte haber perdido el trabajo en plena pandemia y haber estado encerrado durante 8 meses. Me tuve que reinventar, tuve que vender cosas en mi departamento, eh, como lo hace muchísima gente. Ahora, en este momento, tuve que reinventarme. Entonces, ¿a qué me voy con todo esto? No esperes a una crisis para salir de tu zona de confort. No esperes a un se me murió alguien y no tener ni siquiera cómo darle una buena despedida a esa persona. No esperes a que te sucedan cosas para accionar, porque tenemos la mala costumbre del ser humano de que si no estamos en crisis, no estamos en un proceso que en las peores crisis donde las ideas más grandes se han desarrollado. Porque una persona que está en su zona de confort no tiene crisis, no tiene tiempo para pensar en otras cosas, porque simplemente está disfrutando su zona de confort. Entonces está por ejemplo, este libro aparte de descubrir todos los secretos de cómo eliminar los pensamientos y conductas negativas y cómo desbloquear todo tu potencial de éxito, yo más allá de todo, el mensaje que quería dejar acá, no esperes de verdad para salir de tu zona de confort, porque cuando tú viajas, cuando sales de tu país, expandes tu mente, cuando entiendes otras culturas, otras personas, cómo son, empiezas a expandirte mentalmente. Y cuando tú tienes un problema que lo ves como grande, no lo vas a ver ya como grande, lo vas a ver pequeño delante de ti, porque cuando tu mente es así, cuando tu mente ya tiene mucho conocimiento, los problemas quedan así, chiquitico. Así que ese es el mensaje tan poderoso de mi 3 en 1 de mentalidad. Espero que bueno, les haya gustado, porque voy a estar mandando contenido muchísimo en mi canal de YouTube y voy a hablar de cómo yo manifesté, o cómo he manifestado, mejor dicho, muchísimas cosas que realmente parecían imposibles con mi situación, pero que se hicieron posible por yo simplemente dar el primer paso de fe.